Hola, en este video te propongo ver la guerra en Libia, este conflicto que desde el año 2011 ha azotado a la región y en el 2020 no parece tener una solución a la vista. Te propongo ver un poco de la historia de Libia en el siglo XX para avanzar hacia el 2011, la primavera árabe y su influencia en Libia, este país del norte de África, y después analizar el presente. Con este video vamos a dar fin a este ciclo de videos que hemos realizado sobre el primero, el conflicto árabe-israelí, el segundo, la guerra en Siria, el tercero, la guerra en Yemen, y este es el cuarto que cierra la serie de los conflictos en Medio Oriente sobre la guerra en Libia. Entonces, sobre este conflicto, como introducción, está bueno ver la cantidad de países que intervienen directamente en este conflicto, desde la Federación Rusa a Francia, a Egipto, a Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Italia, Turquía, Arabia Saudita y Qatar. Claramente es un conflicto que se ha convertido en una guerra subsidiaria, es decir, una proxy war por su traducción al inglés, y que es un conflicto en donde potencias o países vecinos, en el caso de Egipto, participan apoyando a facciones en el interior del país. Entonces, con estos países participantes claramente es una guerra subsidiaria y en ese contexto la vamos a analizar. Antes de comenzar a analizar la guerra en Libia, quiero agradecerte por el apoyo que hemos recibido en este canal, por los suscriptores que han llegado a 100, han superado los 100 suscriptores. Es decir, hay 100 personas que esperan estos videos, así que muchísimas gracias a aquellos que los apoyan, que ponen me gusta. Decir en este momento, aprovechar también que este video y estos videos que vengo realizando han sido creados para mis alumnos de Problemática Social Contemporánea, una materia de quinto año del Colegio San Pablo de Salta, y es allí donde desarrollo estos temas de actualidad y de política internacional. Así que bueno, muchas gracias por las suscripciones y por estar presente en este canal. Insisto que si querés seguir recibiendo información o videos, suscríbete y todas las semanas o cada 10 días tratamos de subir un video. Ahora sí, vamos al conflicto en Libia y empecemos con la historia. Para la historia vamos a resumirla en el siglo XX y vamos a pasar esta parte bastante rápido para llegar al 2011, que es la parte que más nos interesa, aunque por supuesto siempre es importante tener en cuenta la historia de esta región. Por supuesto, una región, como venimos viendo en el caso de Siria, en el caso de Yemen, que durante más de 5 siglos estuvo dominada por el Imperio Otomano, ese imperio que termina de derrumbarse tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta región del norte de África no es la excepción. Vamos a ver que en el mapa que tenemos en verde representan los dominios del Imperio Otomano, están los países actuales y los límites actuales, los límites concretamente de Libia para tener una referencia, pero sabemos que este imperio es el imperio que desaparece pasada la Primera Guerra Mundial en 1918. Un poco antes, esta zona va a ser conquistada, dominada por el Reino de Italia. El Reino de Italia en una ocupación tardía de África, tardía digo en el contexto del imperialismo del siglo XIX. Ahí les voy a dejar abajo un video en la descripción sobre el imperialismo en el siglo XIX. Y se suma tarde a ese imperialismo Italia, en el reparto de África, estableciendo allí su dominio en Libia
desde 1911 hasta 1942. ¿Por qué el 42? Porque, como sabemos, en el 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. También voy a dejar un link al video de la Segunda Guerra Mundial, que pone fin a los dominios italianos en la región. Como sabemos, el norte de África va a ser un escenario de la Segunda Guerra Mundial, concretamente el despliegue de las tropas nazis, de la Alemania nazi. Va a ser el primer lugar en donde se van a desplegar los aliados, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Y finalizada la Segunda Guerra Mundial, esta región de Libia va a ser dominada por Francia en el sur de Libia y por el Reino Unido en lo que es la costa, desde la ciudad de Trípoli, que es la capital actual, hasta la ciudad de Tobruk, en el límite con Egipto hacia el oeste. Este dominio se va a ejercer hasta 1951, cuando el país la región Libia se va a independizar. Va a ser el primer país de África de independizarse, iniciando el proceso de descolonización que va a tener su fuerte en la década del 60, en 1960, es decir, cuando los países africanos se independizan de sus metrópolis, de sus imperios, sobre todo el inglés y el francés. Y en 1951 se inicia el reinado. En este caso no se independiza en un país, en una república, sino en un reino, el reino de Libia, con Sidi Idris como el rey entre 1951 y 1969. Para pasar rápido esta parte, lo más importante del reinado de Idris va a ser el descubrimiento, extracción, explotación de petróleo por parte de compañías occidentales, sobre todo a partir de 1959. Y aquí empezamos a hablar de petróleo, en el sentido de las reservas de petróleo de Libia que se descubren por estas décadas del 50, van a ser y son hasta el día de hoy las mayores reservas de petróleo del continente africano. De ahí su importancia estratégica. Entonces tenemos la independencia de Libia en este periodo. Acordémonos que esta independencia vamos a ver para eso el mapa, delimita las fronteras de Libia, Egipto hacia el este, al oeste Túnez, Argelia, al sur Chad y Sudán, y al norte el mar Mediterráneo, ocupando una región central en el Mediterráneo, y ya nos revela este mapa su ubicación estratégica. Entonces tenemos el reinado de Idris. Este reinado va a ser interrumpido por una revolución, la revolución que se desarrolla en 1969 y que va a ser liderada por un coronel de las Fuerzas Armadas, el coronel Muammar Gaddafi, dando inicio a un periodo dictatorial de más de 40 años que se extiende hasta el 2011. El coronel Gaddafi va a implementar un régimen muy particular, muy a tono con los distintos regímenes que por estas décadas del 60-70 se desarrollan en Medio Oriente, caracterizados por el socialismo árabe, este socialismo sui generis, en donde se van a tomar algunos preceptos del socialismo, pero adaptados a la realidad árabe. Concretamente no se va a pensar en la lucha de clases, ni mucho menos en la eliminación de la propiedad privada, por ejemplo. Otro punto es el panarabismo, esta unión, este proyecto político de unión de todos los árabes, la nacionalización del petróleo, igual que Nasser en Egipto. Entre los 70 y los 80, una alianza fuerte de Gaddafi con la Unión Soviética. Es el pie que tiene la Unión Soviética en el norte de África, y caído el muro, desmembrada la Unión Soviética en el 91, el acercamiento hacia Estados Unidos del coronel Gaddafi. Insisto que es un personaje muy particular en el sentido de haber desarrollado un gobierno de estilo dictatorial, pero con algunas particularidades. Por ejemplo, con ciertos derechos, sobre todo a las mujeres. No se va a identificar tanto con si bien es por supuesto un país islámico, de religión islámica, mayoría de la población sunita, pero no va a ser un islam radicalizado, ni se va a implementar la ley sharia, por ejemplo, sino se van a seguir ciertas pautas más occidentales de libertades, de ciertas libertades,
aunque no deja de ser un régimen dictatorial. Esta contradicción que se da permanentemente en este tipo de regímenes de apertura y de características dictatoriales. Sobre todo una amplia centralización de la economía, un control absoluto de la oposición. Básicamente no hay oposición, sino un solo régimen que cada cantidad de años se va a plebiscitar, la figura de Gaddafi, pero básicamente un dictador con ciertas características de apertura hacia Rusia en los 70 y 80 y hacia Estados Unidos en los 90. Ese rápido repaso por la historia de Libia nos pone en el 2011 en aquel fenómeno que se conoció como la Primavera Árabe y que tuvo que ver justamente con el reclamo por mayor democratización, mayor apertura, mayor participación ciudadana, y que justamente se da en su vecino Túnez, que es el centro, el epicentro de la Primavera Árabe. Entonces se realizan en Trípoli y en distintas ciudades de Libia manifestaciones masivas. Esas manifestaciones, al igual que en Siria, al igual que en Yemen, son reprimidas por el gobierno, en este caso violentamente por el régimen de Gaddafi, que se resiste a introducir cambios democráticos, y en algún momento, cuando empieza a querer democratizar algunas prácticas, ya era demasiado tarde, ya la guerra civil estaba desatada. La represión genera justamente una serie de revueltas y de ataques contra el gobierno. Recordemos que Libia tiene una composición étnica que, si bien parece ser desde afuera homogénea, en tanto que son árabes, hay una multiplicidad, una multitud de tribus o de etnias que se van a identificar con Gaddafi durante buena parte de su gobierno, pero en estos movimientos de democratización van a aparecer claramente opositores a Gaddafi, estos líderes tribales que van a llevar adelante revueltas o manifestaciones en contra del coronel Gaddafi. Hay una coalición internacional, sobre todo impulsada por la Unión Europea y por Estados Unidos, para que Gaddafi interrumpa sus represiones y sus matanzas indiscriminadas. Today, I authorize the armed forces of the United States to begin a limited military action in Libya in support of an international effort to protect Libyan civilians. Esa coalición internacional va a bombardear, sobre todo la Fuerza Aérea va a tener un rol fundamental, la Fuerza Aérea de la OTAN va a bombardear distintas posiciones de Gaddafi, debilitando claramente al gobierno. Gaddafi debe retirarse de su capital para refugiarse y evitar la caída de su régimen, pero finalmente el coronel Gaddafi es asesinado, es encontrado por una multitud y es linchado, y marca justamente en este contexto de la Primavera Árabe un antes y un después, porque este dictador es derrocado. En su lugar se va a conformar un Consejo Nacional de Transición. Justamente estos líderes tribales tratan de formar un consejo, un gobierno de emergencia para llamar elecciones, compuesto por líderes tribales, por militares desertores, y va a ser reconocido en septiembre del 2011 como el representante de Libia ante las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas van a intervenir para instar a este Consejo Nacional de Transición a llamar a elecciones. Esto nos pone ya en el segundo periodo. Pasada la Primavera Árabe, vamos al 2014 y vamos a ver que esa transición desde un dictador hacia una apertura o hacia el reclamo de una democracia no se da tan linealmente. Concretamente hay una serie de divisiones políticas. Por un lado, este Consejo Nacional de Transición, que tenía que funcionar hasta que se convoquen elecciones, hasta que se conforme un poder constituido a partir de la voluntad popular, va a dar lugar a el Congreso General Nacional con sede en Trípoli en el año 2012, que es un órgano legislativo compuesto por distintas facciones o partidos políticos dentro de Libia, que no han sido votados por el pueblo, pero que sí se conforma para justamente organizar elecciones. Y esas elecciones se organizan en el 2014 y se conforma la Cámara de Representantes, que por una serie de ataques que se producen en Trípoli se va a trasladar hacia la ciudad de Tobruk.
Cuando asume esta Cámara de Representantes, el Congreso Nacional, que debía desaparecer al día siguiente de asumida la Cámara de Representantes, se resiste a abandonar sus posiciones y ahí empieza lo que tenemos hasta el día de hoy, que son dos poderes en dos ciudades que cada uno reclama su propia legitimidad. Por un lado, la Cámara de Representantes, elegida por el pueblo, aunque una participación muy baja en las elecciones, que no superó el 18%, y este Congreso General Nacional en Trípoli. El Congreso General Nacional va a ser dominado por los islamistas, que quieren una Libia más bien alineada a regímenes en donde la Sharia, la ley del Islam, es la ley que impera, y la Cámara de Representantes de corte más liberal que intenta promover una constitución de corte occidental. Claramente ahí tenemos dos posturas muy encontradas. La ONU interviene en 2015 a través de la misión para Libia, la UNSMIL, y establece un gobierno de acuerdo nacional. Pero ese gobierno de acuerdo nacional va a ser, o el GNA por sus siglas en inglés, va a ser desconocido por la Cámara de Representantes de Tobruk, pero sí va a ser reconocido por el Congreso Nacional por los islamistas. De hecho, van a pasar a conformar el gobierno de acuerdo nacional estos islamistas, mientras que los liberales o la otra Cámara de Representantes lo desconocen. En este contexto es que vamos viendo esa división política y vamos a ver que claramente se van a formar dos bloques, y estos dos bloques se van a enfrentar bélicamente a partir del 2014, dando lugar a la guerra civil o a la segunda guerra civil libia. Tengamos en cuenta que la primera es la del 2011, que se inicia hasta el día de hoy. Para aclarar quién es quién y quién está detrás de quién, vamos a ver estos bloques enfrentados para dar más claridad al conflicto, para después analizar la situación actual. En primer lugar, el gobierno de acuerdo nacional, este gobierno, como les decía, auspiciado por las Naciones Unidas, con sede en Trípoli, la GNA por sus siglas en inglés, que va a tener en Al-Sarraj el líder, el representante que ha elegido la ONU, o este intento de la ONU de llegar a un acuerdo. Por eso va a ser un gobierno apoyado por Naciones Unidas. Y aquí empiezan a alinearse una serie de países extranjeros que empiezan a tener intereses en Libia. El primero es Turquía, la Turquía de Erdogan, que va a buscar sus intereses, por supuesto, a partir de la importancia estratégica de Libia, de la importancia de sus pozos de petróleo. Va hasta el día de hoy, viene desarrollando su influencia cada vez mayor, al punto que en el año 2020 el Congreso Nacional Turco ha aprobado el despliegue de tropas en Libia, en apoyo al gobierno nacional o el gobierno de acuerdo nacional. Y Al Thani de Qatar, el reino de Qatar, también aliado de Erdogan, van a sostener económica y militarmente a la GNA. Italia, con sus vínculos históricos y con sus intereses económicos, también va a apoyar al régimen de Al-Sarraj o a este gobierno de acuerdo nacional. Estados Unidos al principio sí, ya vamos a ver que también juega con el otro bando, si se puede decir, juega a dos puntas aquí. Y aquí está la cuestión central, los hermanos musulmanes. ¿Quiénes son los hermanos musulmanes? Una organización política que busca que el Islam sea el que domine la organización social y política de los gobiernos. Es los que van a impulsar la ley Sharia. Recordemos que en Egipto habían logrado imponer un presidente después de la caída de Mubarak. Imponen al presidente de Egipto, y ese presidente es derrocado por el actual presidente, por Al-Sisi. Los hermanos musulmanes que tienen al día de hoy la simpatía de Turquía y de Qatar. Y Amanecer Libio, que es el conjunto de islamistas o el brazo de los hermanos musulmanes en Libia.
entonces vamos ahora a analizar quiénes se oponen al GNA, contra quiénes lucha el GNA, este gobierno que es el gobierno reconocido por la ONU, que como dijimos apoyado por Turquía, por Qatar y con una fuerte influencia de los hermanos musulmanes. Básicamente quienes se oponen es el autodenominado Ejército Libre de Libia, o LFA por sus siglas en inglés, que va a tener como sede a Tobruk, y aquel Congreso de Representantes o Cámara de Representantes, aquel poder legislativo que habíamos visto que había sido electo en 2014. Y va a tener como figura fuerte al general Haftar, que es el jefe del Ejército Libre de Libia y que había sido un general del ejército de Gaddafi, de hecho muy amigo de Gaddafi, partícipe de la revolución del 69 y producto de la guerra con Chad que tiene Libia ya por los fines de los 70, principios de los 80, hay una serie de incidentes, él pierde esa guerra, es acusado de perder la guerra. Khalifa Haftar se va a refugiar es un personaje bien interesante, ¿no? Porque se va a refugiar en Estados Unidos, la CIA concretamente le va a dar asilo político y se va a convertir en ciudadano norteamericano, ciudadano de Estados Unidos de América, y va a vivir allí durante más de 20 años. En 2013 vuelve a Libia y vuelve con un proyecto de poder propio. Básicamente, ¿contra quién se opone? Contra el GNA, este gobierno auspiciado por las Naciones Unidas. ¿Pero por qué se opone? Porque él dice que está compuesto por islamistas, por aquellos que quieren un islam político, por los hermanos musulmanes. Y entonces él quiere un islam más, en algún punto, una división entre el islam y el Estado, quiere una república más liberal. Algunos desconfían de esos intereses de Haftar, va a decir que es un tradicional dictador saudí, apoyado por Arabia Saudita, sunita, pero concretamente él se opone a esos islamistas que dominan el GNA, aquel gobierno auspiciado por las Naciones Unidas. Aquí un tema curioso, porque Naciones Unidas siempre pareciera que está tratando de contraponer intereses o tratando de sopesar quién tiene más representación. En este caso, curiosamente, ha puesto el gobierno, la GNA, en manos de nada más y nada menos que los hermanos musulmanes, una organización que directamente ha sido declarada terrorista por Estados Unidos o por Egipto, por ejemplo, para ser más concretos. Pero bueno, son las contradicciones del mundo actual. Entonces, Haftar, dijimos, el líder de este ejército, con sede en Tobruk, apoyado por la Cámara de Representantes, esa cámara que habíamos visto que era más liberal, por quien, lógicamente, apoyado por Al-Sisi. Al-Sisi también es un militar que se había opuesto, había liderado un golpe de estado contra Morsi, el presidente que habían puesto los hermanos musulmanes en Egipto tras la caída de Hosni Mubarak. Bueno, se notan muchos nombres, muchas cuestiones que a Haftar lo va a apoyar Egipto fuertemente, no solo nominalmente, sino con tropas, con armas. Emiratos Árabes Unidos, con un fuerte apoyo de su fuerza aérea, una de las fuerzas aéreas más importantes de Medio Oriente, y por supuesto con enormes recursos económicos. Y nada más y nada menos que el camarada Putin entra en escena apoyando a Haftar. Tiene intereses concretos en que Haftar triunfe, quiere quedarse con esos como aliado de ese futuro gobierno de Haftar, y es uno de los que apoya, convirtiendo este conflicto en, como veníamos diciendo, una guerra subsidiaria. Entonces los rusos de este lado, Estados Unidos, que si bien había apoyado el GNA, el gobierno nacional del acuerdo nacional, este gobierno auspiciado por la ONU, no obstante, en el 2020, por ejemplo, el presidente Donald Trump, con su errática política internacional, digo errática porque no parece mantener alianzas firmes como era la tradición de Estados Unidos, se ha comunicado en repetidas oportunidades por teléfono con Haftar, ha hablado, ha mantenido contactos. No nos olvidemos que Haftar vivió en Estados Unidos, tiene contacto con la CIA. Entonces Estados Unidos, si bien está del lado del GNA, también coquetea, apoya a Haftar en este conflicto, ¿no? Francia, que desde el primer momento lo apoya,
acá vemos claramente una división en la Unión Europea, ¿no? Italia apoyando a la GNA, las Naciones Unidas por un lado, pero Francia decididamente apoyando. Están aquí en representados más chicos porque su apoyo es más nominal y no tanto bélico como es sí el de Al-Sisi, el de Emiratos Árabes de Al-Nahyan y el régimen de Putin, ¿no? Y Arabia Saudita, con sus infinitos recursos económicos, apoyan también al general Haftar. Pero vamos a ver que hay un tercer actor. En 2014 empiezan a actuar los yihadistas, lo mismo que en Yemen, lo mismo que en Siria, aprovechando este desgobierno o este país con dos gobiernos o sin un gobierno centralizado, y el Estado Islámico se va a establecer en Libia. Concretamente en 2014 toman la ciudad de Sirte, su bastión ahí. En 2020, en enero, ceden Sirte tras los ataques de Haftar. Aquí Estados Unidos por eso es aliado de Haftar, ¿no? Porque tienen un enemigo en común, que es Estado Islámico, apoyado también por la OTAN, bombardeos de la OTAN para recuperar Sirte. Y en 2020, en agosto actualmente, siguen siendo una amenaza en la región, aunque prácticamente han sido derrotados, lo mismo que en Yemen, lo mismo que en Siria. En Libia también Estado Islámico está más bien en retroceso. Y hay un cuarto actor muy importante que ya lo habíamos nombrado, que son las tribus locales. Por ahí la más conocida de estas etnias locales son los tuareg, pero hay cientos, y controlan amplios territorios, tienen adhesiones cambiantes, han apoyado a uno y a otro bando, ayudan a ganar a Haftar contra Estado Islámico, por ejemplo, pero por otro lado también apoyan al GNA, algunos grupos tribales, es decir, tienen un poder en sí mismo, ¿no? Esto es producto del desmadre que se produjo en Libia tras la caída de Gaddafi, ¿no? Que en algún punto controlaba estas tribus en Libia. Y actualmente son un factor fundamental de poder, para que tengan en cuenta tanto la GNA como el ejército de Haftar. Importante decir aquí que Haftar no es otra cosa que en algún punto un actor internacional no reconocido por Naciones Unidas, no oficializado, legitimado. Sí está siendo apoyado por Rusia, por supuesto. Indirectamente ha sido apoyado por Estados Unidos, y claramente apoyado por Egipto, pero no tiene un reconocimiento del concierto internacional. Por eso la dificultad, la complejidad de la guerra en Libia. Vamos ahora ya al final, a la situación actual, para ir cerrando este video. En agosto del 2020 vamos a ver que este es el mapa de Libia. Las zonas en rojo son las zonas que controla Haftar, casi la gran mayoría del país. Las zonas en celeste, con capital en Trípoli, son aquellas zonas que controla la GNA, el gobierno de Al-Sarraj, el gobierno apoyado por las Naciones Unidas, con capital en Trípoli, dijimos. Y al sur del país, en celeste, la zona de los tuareg, pero también de distintos líderes tribales. Claramente la situación ahora, si bien ha habido una tregua y un embargo de la comunidad internacional, a principios de año hubo una convención en Berlín, auspiciada por Merkel, tratando de llevar paz a la región. Participaron todos los actores. Esa convención ha sido constantemente alterada, ese alto al fuego o ese embargo de armas. Concretamente Alemania es uno de los que más armas está vendiendo, pero todas las potencias, sobre todo las potencias regionales, que están interviniendo directamente. Turquía con tropas apoyando a la GNA, Egipto con tropas apoyando a Haftar. Entonces, vamos a las conclusiones. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Primero, el petróleo es el principal recurso y el principal interés. No nos olvidemos que es la mayor reserva de petróleo de África y la novena en el mundo. Una reserva significativa de petróleo y de fácil acceso, de fácil producción, cerca de Europa, muy cerca de Europa, al frente de Europa. Se ha convertido en un conflicto regional, concretamente entre Turquía y Egipto, estas dos potencias que saben que el lugar que dejen lo va a ocupar la otra, potencias regionales por supuesto, pero también un conflicto internacional con participación de Rusia, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y por último, esta situación entre un gobierno apoyado por Naciones Unidas y Haftar, lo que ponen de manifiesto es el tipo de régimen que va a ser el resultado de esto. Si será otra dictadura al estilo de Gaddafi, pero ahora con otro hombre fuerte como es Haftar, o será
un gobierno como intentó Naciones Unidas de acuerdo nacional y democrático, aunque acuérdense que en ese intento democrático, nada más y nada menos, Naciones Unidas terminó empoderando, terminó apoyando a los hermanos musulmanes que distan de ser democráticos, más bien todo lo contrario, quieren un régimen gobernado por la ley sharia, por el Islam, un régimen muy parecido al que tiene Irán o al que tiene Arabia Saudita. Entonces, esa es la crisis de Libia, una crisis que por otro lado se ha cobrado la vida de 20.000 personas en estos años, más de 200.000 desplazados internos y una crisis de refugiados importante también, con 1 millón de personas con necesidad de asistencia humanitaria en las fronteras de Libia. Espero que les haya interesado el video. Como les dije al comienzo, con este video cerramos el análisis de Medio Oriente, que en esta materia que se llama Problemática Social Contemporánea, y con mis queridos alumnos de quinto año, hemos visto ya el conflicto árabe-israelí, 70 años de conflicto todavía irresuelto entre árabes y palestinos, entre judíos y palestinos. En segundo lugar, hemos visto la crisis en Libia, 10 años de guerra, en Yemen lo mismo, y ahora en Libia, ¿sí? Entonces, en estas 4 aproximaciones hemos intentado dar un planteo de Medio Oriente. Los videos que siguen van a tener que ver con, nos mudamos un poco más cerca, nos mudamos hacia América Latina, concretamente vamos a ver Venezuela, vamos a ver Colombia, vamos a ver México, y vamos a terminar América Latina viendo Estados Unidos y el proceso eleccionario que está viviendo en los próximos meses. Hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.